Bueno, a ver, hoy tenía algunas preguntas pendientes que responder, porque en la semana a veces me hacen preguntas por privado y depende de la semana que tenga, no alcanzo a responder a todos. Así que voy a responder por acá una pregunta de Adrián. Creo que Adrián, ¿está Adrián? No, no está. Bueno, la respondo acá y después lo verá. Y creo que ahora me fijo si hay otra y después respondo a las de ustedes. A ver, Adrián me preguntó, hola Sati, ¿qué tal? Bueno, esto no lo voy a leer. Te quería hacer una pregunta para ver cómo lo vives tú en tu caso o cómo lo sientes. Sobre el apego. ¿Cómo sientes tú, por ejemplo, el apego? Que imagino que no lo sientes. Sobre todo a las personas, a la materia, al dinero, al cuerpo. O sea, me dice, imagino que no sientes apego, que no sientes apego a la materia, a las personas, al dinero, al cuerpo. Imagino que todo eso pierde muchísima fuerza una vez que transitas estos caminos, pero sobre todo me viene a veces como la pregunta de, esperen porque esto no lo entiendo, porque yo muchas veces siento apego a cosas materiales. Y cuesta vivir confiando en la gracia, etcétera. Esperen porque no estoy leyendo el texto, estoy leyendo la transcripción del audio. Él me envió un audio y Telegram Premium transcribe el audio. Entonces lo estoy leyendo de la transcripción. Quizás por eso no es muy exacto. Em, pero claro, siempre viene la pregunta. Porque si uno se va a vivir al campo y a vivir de la contemplación, el ego hace la pregunta de, ¿y si no tienes dinero para vivir, para comprar alimento? Eh, yo en mi caso no siento apego a todo esto, pero ¿cómo lo vives tú? Mm, mm. Para mí lo más fácil sería irme al monte a vivir. No sé, no, esto no lo entendí. Esperen porque quiero ir a las preguntas puntuales sobre el apego. Eh, ok, me preguntó cómo hacer para estar en el camino espiritual y al mismo tiempo no preocuparse por el dinero para poder subsistir. Ajá, ok, eso sí lo entendí. Sería muy bueno una vida completa a la contemplación y al estudio de las escrituras, pero claro, ahí el ego se pregunta, ¿y cómo voy a subsistir? ¿Cómo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar el sustento para el alimento? Hmm. Bueno, ok, son dos preguntas. Bueno, sobre el apego y sobre el sustento y el camino espiritual. ¿Cómo hacer para integrar las dos cosas? Bueno, interpreto eso de la pregunta. Cualquier cosa, si no es esa, después me dirás. No vino Adrián, ¿no? No. Bueno, a ver, con respecto al apego, hay hay que desmitificar algunas cosas porque hay muchas, nuevamente, hay muchos preconceptos, muchas ideas preconcebidas.
Muchas idealizaciones, ¿m? Cosas que no se comprenden de lo que es el estado natural, del reconocimiento. El apego, en cierto punto, en cierto sentido, es algo natural. Es algo que si no lo tuviéramos, o sea, si no tuviéramos algún tipo de apego instaurado en nuestro ADN, en nuestra conformación como criaturas humanas, no podríamos cuidar del resto de las personas, ¿m? Ni del resto de los seres. Entonces, hay un tipo de apego que es sano y que es natural, y que literalmente fuimos creados con un cierto tipo de apego humano para poder cuidar de otros, o sea, para poder ser consciente de otros. No estoy hablando del apego loco. Ahora vamos a ver, voy a explicar esto que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo estoy caminando por la calle, ¿no? Un día normal, estoy caminando por la calle y de repente veo que, no sé, pasa un auto y atropella a un perro, ¿no? Yo no me voy a quedar de brazos cruzados contemplando cual testigo la manifestación, y me voy a quedar así, contemplando como un testigo. Voy a decir, ah, no, eso es un objeto, es ilusorio. No, no voy a hacer eso. Voy a ir automáticamente corriendo a asistir al perro rápido, no sé, llevarlo a un veterinario. Es una respuesta instintiva, mm, cuasi biológica. Es biológica en realidad, es algo instintivo. Fuimos creados así. No sé, del mismo modo, estoy viviendo, no sé, estoy en casa de mi madre, ¿no? Estoy en casa de mi madre. Y de repente mi madre me escucho, estoy así en mi habitación y escucho que me dice, me duele el pecho. No sé, tiene un síntomas de preinfarto, me duele el pecho. Y no, bueno, yo no, que imagínense, no me voy a quedar, ah, miren, miren qué objeto, qué manifestación, como un testigo, sí, testigo. No, automáticamente voy a reaccionar y voy a llevarla al hospital y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para salvarle la vida. Así que el apego es algo que necesitamos para estar en este mundo, porque si no sintiéramos apego por las personas, un apego normal, estoy hablando, un apego que es de verdad, está hecho así, o sea, por hablar en modo ahora dualista, sépanme interpretar. Dios nos creó con un cierto tipo de apego, Dios manifestó a las criaturas humanas, animales, los animales también, ¿vieron? Los animales con sus hijos, con sus cachorros, está instaurado en el ADN, estamos configurados de esta forma, porque si no, no podría haber un orden en el ecosistema, ¿m? Si no hubiera un cierto tipo de apego, ¿no? Hasta inclusive, no sé, un león tiene que salvar a su cachorro si ve que su cachorro está por ser, no sé, comido por otro animal o si se le está pasando algo.
se está ahogando, no sé, lo que sé. Es así, es algo instintivo, normal. Entonces, no es que el iluminado va a pasar algo en el mundo externo y se va a quedar como, ¿vieron la imagen del Buda? Ahí, el Buda en postura de loto, con el dedo en la tierra, viendo las imágenes que le proyecta Mara, ¿no? Y el Buda con el dedo en la tierra ahí. No, yo soy el sujeto, soy la conciencia. Todo esto es mi proyección. No, no. En el plano humano hay que actuar, hay que actuar. Entonces, ¿qué significa en verdad, o sea, profundamente que uno trasciende el apego? Significa simplemente que la felicidad, la plenitud, ya no depende de eso. ¿No? La fuente de plenitud no está más depositada en objetos y en personas. ¿Qué quiero decir con esto? No es que no se va a sentir felicidad durante la interacción, durante la relación con personas. No es que no se va a sentir, no sé, contento con objetos, con personas. No se está diciendo eso. Se está diciendo que ya no va a haber un apego y no va a existir la creencia de que sin eso, si no lo tengo, si lo pierdo, voy a perder la felicidad. Es simplemente eso. Hay un cambio radical en el nivel de conciencia. Es decir, uno se da cuenta de que en verdad no necesita a nada ni a nadie para ser feliz, porque uno tiene felicidad autónoma, autónoma, como les dije el miércoles, por el simple hecho de existir, de ser. Sí, pero no significa que no va a haber felicidad en la interacción con objetos y personas, porque también son Shiva, por supuesto. Pero, por ejemplo, a diferencia de alguien que está dormido, por ejemplo, si alguien muere, ¿m? Imagínense, alguien que está dormido y que no tiene ni idea, absolutamente idea de nada en lo concerniente a la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? No sé, véanlo en el caso de sus familiares o amigos que tengan, no sé, personas que no estén en ningún camino. Si pierden a una persona porque fallece, no sé, pierden el trabajo o pierden la pareja o pierden un hijo o lo que sea, eh, como no hay ningún conocimiento espiritual real, una integración, un camino hecho, es muy probable que esas personas se desplomen por completo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque depositaron toda su felicidad y depositaron toda su felicidad y su razón de existir en eso. Entonces, una persona que está en el estado de reconocimiento no significa que no va a sentir dolor.
ante una pérdida. No significa que no va a sentir dolor ante una pérdida. Por supuesto que va a sentir dolor ante una pérdida, pero no está pegada a eso. ¿Mm? Siente dolor, pero no está pegada a eso. Y por otro lado, como sabe, porque tiene la experiencia de que en realidad en este mundo nada nace ni muere, porque no existe la muerte para nada, para nadie, no existe, no va a quedar desconsolado como el resto de las personas. ¿Mm? Porque sabe que todo es Shiva, que no hay ni muerte ni nacimiento para él, para el ser. Se manifiestan múltiples formas, finitas, efímeras, pero él continúa existiendo por siempre, en la forma de toda esta manifestación. Entonces, nuevamente, no significa que no va a haber dolor, pero se sabe que nada nace ni muere en este mundo, por decirlo de algún modo, en esta realidad. Entonces sí hay un cambio en el nivel de conciencia, pero vuelvo a repetir, no se crean esa idea idealizada de los maestros que pasa una catástrofe, no sé, y están así mirando cual testigos, wow, testigo, no, no, eso no es real. No, hay empatía, hay compasión por las personas, mm, hay un cierto apego que tiene que ver con el cuidado del otro. Es una configuración humana, estamos hechos así, pero muy distinto es pensar que si lo pierdo o si no lo tengo, mi vida se desmorona completamente. Bueno, eso es otra cosa. ¿Vieron? Ese es el estado de Arnavamala, el estado de falta de plenitud. Es cuando siento que mi felicidad o mi plenitud depende de otras personas, o de cosas, o de objetos, o de circunstancias. Bueno, cuando uno estaba en ignorancia, creía que si, no sé, que si perdía una pareja, o si perdía un trabajo, o si perdía un hijo, es como que la vida se desmorona. Bueno, no, la vida sigue, pero eso no significa que no va a haber dolor. ¿Me explico? Y el dolor es normal, es parte de la experiencia humana, pero como el que está en el estado de reconocimiento sabe que en realidad es todo una película de Shiva y que todo es Shiva, bueno, lo vive de otra manera, obviamente. Es así, cambia mucho la forma de vivir, cambia mucho, cambia radicalmente la percepción. Me acuerdo que una vez un maestro nos había dicho hace mucho tiempo, no mi gurú, un maestro que tuve en el pasado, él siempre ponía un ejemplo, decía, ¿vieron cuando termina una película? Cuando termina una película que aparecen los créditos.
que aparece, no sé, actor, no sé, coproductor, director, escenógrafo, no sé, ¿cómo se llama? El coordinador de escena, de vestimenta, vestuario, no sé, por ejemplo, actor, Brad Pitt, Angelina Jolie, no sé, coproductor, no sé, director, no sé, Steven Spielberg, ¿no? Aparecen. Bueno, en la realidad, o sea, en lo que es la realidad es todo, es director, es Shiva, actor, Shiva, coproductor, Shiva, vestuario, Shiva, es todo él, es todo el mismo ser. Vestuarista, Shiva, actor, Shiva, director de escena, Shiva, ¿no? Es el mismo tipo actuando todos los papeles, de hijo, de madre, de esposo, de todo, de mascota, es él, es eso, es él en todo, es el ser en todo, es el ser en todo, por eso digo que no nace ni muere. ¿M? Y uno se da cuenta de eso. Así que cambia muchísimo la percepción de la realidad, cambia muchísimo. Pero bueno, nuevamente, no significa que no va a haber un apego normal que siga operando, porque tiene que haber un cierto grado de apego para cuidar de los demás, porque si no, no hay conciencia del resto. Es como que nada importa. No, en la manifestación, en lo relativo, sí, importa. Importan las personas, importa el cuidado de los demás, importa. O sea, si no hay un mínimo grado de apego, no podríamos cuidar del resto. Pero se entiende que no se necesita nada para vivir y para ser intrínsecamente feliz. Mm. Eso es otra cosa. Bueno, yo sé que esto muchos ya lo saben, pero es normal, en algunos casos hay personas que caen por el ego, nuevamente, que otro condicionamiento del ego, a veces caen en un estado de apatía o de, no sé, o de sentimiento de no sé, sentimiento de superioridad con el resto de las personas, como por ejemplo, no te necesito. Eso es todo el ego también. Hay que tener cuidado con eso, porque se puede volver así, un ego apático, un ego que no le interesan las demás personas. Bueno, no, eso no, no es. Al contrario, se supone que la espiritualidad nos vuelve, por el contrario, todavía mucho más atentos con los demás. ¿Mm? No más distantes, más alejados, más desinteresados. No, no, porque se ve que el otro es yo mismo. El otro soy yo mismo. Por ende, lo cuido y me importa y me interesa que esté bien. ¿Mm? Así con todo, con todas las personas, seres, objetos en general. Hay otro cuidado de las cosas. Hay una mayor conciencia de cómo uno se relaciona y de todo. Hay un incremento en el nivel de ser.
Bueno, y después, con respecto al sustento, mm, ¿cómo integrar el camino espiritual y el sustento? A ver, em, Adrián, si estás por ahí, ¿me querés contar un poquito mejor la pregunta sobre acerca del dinero? ¿Cuál es la pregunta en relación al dinero? O para comprender mejor lo que... No, simplemente era más o menos lo mismo, el apego que se puede sentir a la materia, pero que imagino que, pues, que no se siente lo que estabas explicando. que no se siente que, a ver. Sobre todo eso, apego, por ejemplo, al dinero, a lo material, o sea, cuando uno a lo mejor siente un llamado a, pues no sé, a dedicarse a estudiar solo enseñanzas, a lo mejor puede que el ego te diga, vale, pero ahora ¿cómo te vas a sustentar si solo te dedicas a esto? Pues la típica pregunta esta que puede aparecer, pues algo así. Ajá. Si te dedicas únicamente a qué. Sí, a ver, es que no sé cómo explicarlo. Pues imagínate que por lo que sea tú sientes un llamado a, pues, no sé, siento que solo me voy a dedicar a estudiar enseñanzas y a lo mejor a compartirlas en un grupo como estos o lo que sea. Y como que Ujú, sientes un llamado y dejas todo lo demás y te dedicas únicamente a esto. ujú, Pues claro, desde aquí, desde lo material, a lo mejor pueden venirte preguntas, pero claro, pues lo típico, de necesito pagar facturas, cómo conseguir subsistir a todo esto y demás. ujú, ujú. No sé si me explico. Sí, creo que sí. Creo que sí. Son las limitaciones. Mm. Nuevamente, son las limitaciones mentales. Es el miedo del ego, porque el ego está en modo supervivencia. ¿Mm? No está en modo conciencia, en modo estar despierto a la vida. Está en modo supervivencia. Entonces, todo el tiempo tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Son las limitaciones del ego. Es lo que hablábamos ayer en el grupo. Entonces, el ego tiene tantos miedos, ¿m? Tantas mochilas, tantas cargas a cuestas, tantos condicionamientos, ideas adquiridas, mochilas, etcétera, etcétera, que eso, que son todos, ¿no? Todos los samskaras, todo eso hace que Shiva, o sea, yo, uno mismo, ustedes, que por todas esas limitaciones del ego uno no pueda o no se atreva a hacer cambios en su vida, a cambiar su vida. ¿Mm? Por miedo, por miedo. Y esas son las limitaciones del ego, las limitaciones que no le permiten a Shiva, al ser de todo, desplegarse libremente en su universo, en su manifestación. ¿Mm? Es como que siempre vive en un cuadrado, o como les digo siempre, en una habitación de la casa, en el sótano, cuando tiene el universo entero. Y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Bueno, la gracia, el Shaktipata, va barriendo con todas las limitaciones, con todas las ataduras del ego, con todas las
nuevamente con las ataduras que lo oprimen, que no lo dejan desplegarse, que no lo dejan ser real, que no nos dejan ser reales. Entonces, como le decía ayer a una persona, y esto está en todas las grandes, esto fue dicho por todos los maestros de las grandes vías espirituales. En realidad, no hay que preocuparse tanto por el sustento en sí, no, no hay que preocuparse tanto por el sustento, sino más bien en estar en un estado de coherencia. O sea, en estar en un estado de coherencia interior con uno mismo. Cuando uno está siendo coherente con uno mismo y hace lo que realmente quiere, ¿m? Y hace lo que realmente le está pidiendo su alma, las cosas se acomodan. ¿M? Todas las cosas se acomodan, porque la Shakti sigue a Shiva. ¿M? La manifestación se acomoda a uno. Y eso es lo que no se entiende, porque de verdad implica un crecimiento, o sea, una elevación en nuestro cambio en nuestra percepción y un cambio rotundo en nuestro nivel de conciencia, que nuevamente estamos en modo supervivencia, no estamos en modo despierto, entonces tenemos miedo, miedo, miedo. Bueno, de a poco el miedo se va a ir disolviendo y uno comienza a ser cada vez más libre, más libre, más libre. Y va perdiendo el miedo a cambiar su vida, a no sé, lo que sea, a cambiar de trabajo, a buscar otra forma de obtener sustento, haciendo lo que a uno le gusta, o lo que uno siente que vino a hacer. Se van abriendo otros campos de posibilidades. Pero como les digo siempre, cuando uno está dormido es como que siempre está limitado a esto, pero no. A medida que uno va avanzando en el camino, esas barreras se van disolviendo. ¿M? Y se siente el llamado de lo esencial en uno. Se siente el llamado de lo esencial, ¿m? Que busca desplegarse, que busca ser atendido y no se está atendiendo todo el tiempo al yo limitado que siempre tiene miedo. ¿M? Así que uno se tiene que hacer responsable, se tiene que responsabilizar de su propia manifestación, ¿m? De su propia manifestación, de su propia felicidad, porque no es necesario vivir así, en esclavitud. Como les dije el miércoles, no,
fuimos, no estamos acá para eso. Estamos acá para reconocer lo que somos, para recordar lo que somos y para vivir en coherencia con ese reconocimiento. Pero bueno, es tiempo y gracia. Tiempo y gracia porque hay mucho ego falso, mucho ego adquirido, muchas limitaciones, muchos miedos, muchos traumas, ¿m? Que no le permiten al Arnú, al individuo, no le permiten moverse. Está siempre así. Sí, dice, todo es Shiva, pero está totalmente incapacitado. No. Cuando la gracia empieza a operar, se van barriendo un montón de limitaciones y de ataduras. ¿Mm? Lo que antes se creía imposible comienza a ser posible. ¿Y por qué? Porque hay un aumento en nuestra convicción. Se produce, por añadidura de todo el camino, se produce un aumento en nuestra convicción y en nuestro reconocimiento de que somos Shiva, de que somos Dios, de que somos el ser y que nosotros mismos estamos manifestando todo este universo. Entonces hay un cambio de visión, un cambio de conciencia. Pero bueno, solo la gracia puede llevarnos del estado de la identificación con un individuo limitado al estado de reconocimiento, de que yo soy Shiva y de que realmente estoy en este mundo para ser feliz, no para otra cosa. Pero bueno, uno tiene que aplicarse a eso y tiene que quererlo. Y ahí la gracia va operando y los va ayudando a vencer cada una de sus limitaciones, poco a poco. Los va rescatando de la cárcel en la que están y en la que se han atrapado a sí mismos. Que esa cárcel mental se tiene que disolver. La cárcel mental se tiene que disolver. Bueno, para eso se necesita la gracia. No podemos solos, tenemos que pedir por su gracia. Y ahí se va pudiendo. Es que se va haciendo todo. No les miento, se va haciendo todo, todo, todo. Pero ustedes vinieron para eso, para ser feliz, no para otra cosa. Para estar apegados a trabajos, a objetos, a personas, al sustento, a cómo pago el alquiler. Y no vinimos para eso. No, vinimos para otra cosa. Cuando uno se pone en coherencia con su propia felicidad y cuando uno se pone en coherencia con uno mismo, la Shakti los resguarda y los acompaña y los cuida y hace que no les falte nada.
Mm. Pero bueno, se necesita confiar, confiar en el poder, confiar en que realmente funciona así, en que cuando se alinean con su propia felicidad es que no les va a faltar nada. Está bien, capaz que no son multimillonarios, pero no, no van a pasar hambre, ni les va a faltar nada tampoco, porque el ser es inteligente y lo está regulando todo en este universo. No les va a faltar nada. Ahora, nuevamente, y ya para terminar de contestarle a Adrián, no hace falta, salvo que uno quiera, por motus propio, no hace falta renunciar al mundo para estar en un camino espiritual, salvo que uno quiera tomar los votos de renunciante, salvo que uno quiera seguir un camino de renuncia, que está bien, es un camino, pero no es necesario. Ujú. Con que uno le dedique tiempo, con que uno le dedique tiempo en su vida diaria, aunque tenga familia, aunque tenga hijos, aunque tenga pareja, etcétera, con que uno le dedique tiempo de verdad, honesto, al ser interior y uno se dedique a eso, es que no hace falta renunciar al mundo, no es necesario. Pero si alguien lo quiere hacer porque tiene vocación, tiene una vocación de renuncia, está bien entonces, no hay problema. Pero no, no es necesario. No. Pueden tener pareja, pueden tener hijos, pueden hacerlo. Pero bueno, se requiere tiempo. Tiempo de verdad para dedicar, para estar solos. Y sí, eso sí se requiere. Introspección. Tiempo para estar con uno. Sí, eso es fundamental. Mm, Fundamental. Pero bueno, también está la vía de renuncia. Si alguien quiere ser monje, puede hacerlo. O estar solo ahí en el bosque. Y sí, puede hacerlo. Bueno, el tricá, por ejemplo, no es una vía ascética o vedántica. No, es para personas del mundo. Pero sí, obvio, requiere introspección, momentos de soledad, eso sí. Pero como les digo, sin dejar de atender al resto, ¿m? Sin dejar de, de atender a los demás, de ser consciente de los demás, de ayudar a los demás, es obvio. Si estamos viviendo con personas, y bueno, no nos vamos a alejar del resto por estar en un camino. Tiene que ser algo equilibrado. Es como hacer malabares. Hay que ser un poco malabarista. Tiene que ser equilibrado entre el proceso interno y poder estar con las demás personas. Tiene que ser,
sí, al principio sí, requiere cierta destreza, cierta destreza por parte del aspirante. Pero como siempre les digo, la gracia lo va haciendo todo. La gracia los va ayudando. Si son sinceros con ustedes mismos y con lo que quieren, si son sinceros, la gracia los va ayudando. Y les va quitando obstáculos, les va despejando obstáculos, les va abriendo el camino, liberando el camino. Pero para eso tienen que saber qué es lo que quieren. Tienen que tener claridad en cuanto a lo que quieren. Como les decía ayer, una coherencia. Tiene que haber una coherencia para que las cosas se alineen. La vida es un tesoro muy importante. La vida es un tesoro de Dios, es un tesoro muy importante para tener miedo, para tener tantas cargas, para vivir mecánicamente, para vivir en automático. ¿Mm? No hay que desperdiciar la vida por miedo. Tienen que comprometerse con su felicidad. Tienen que comprometerse con ustedes mismos, con su ser, no con el ego, con su yo real, con el ser real, de ese estoy hablando, no del ego, no del que les hace la vida infelices, no de esa voz tortuosa, no, esa no, con el ser real, lo que realmente quiere su ser, lo que realmente son, con su esencia, a ese me refiero. Se tiene que comprometer con ese. Que es su esencia, es el ser en todos ustedes. ¿Mm? Si siguen eso y lo ponen en primer lugar, van a ver que todo va a estar bien y que todo se acomoda. El dinero se acomoda, la familia se acomoda, todo se acomoda. Pero bueno, para eso hay que ser valientes y poner su plenitud en primer lugar. Bueno, espero que esto sirva de algo. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
¿Alguna pregunta sobre algo? Inquietud, experiencia, duda, algo que me quieran contar. A ver, sí, Gonzalo. Em, Respecto a la experiencia del absoluto, eh, Ah, como yo me acuerdo que lo que estaba deseando era algo que había sentido antes, que era fundirme en la dicha de Dios. O sea, me había fundido en el amor del universo, pero ahí en el absoluto no había nada, no había Dios tampoco, no había amor, ni luz, ni... Digo, ayer lo escuchaba sobre la biografía de Ramakrishna y los éxtasis que tenía, como que quedaba cada dos por tres en éxtasis, en trance. Eh, y él, bueno, hablaba del camino de Bhakti, ¿viste? Es como de la devoción y entrega total a Dios. Incluso en un momento menciona que, o sea, sería contrario a no dualidad, como quién soy yo para decir que soy Dios. El ser existe, pero yo soy, digamos, un digamos, su negación del ego es una entrega total de amor y devoción a Dios, una absorción en Dios. Entonces, digamos, como que también había escuchado otro video donde hablaba de cómo el ñana amarga y el camino del Bhakti parecen dos caminos opuestos o distintos, pero que en la cima de la montaña terminan siendo el mismo camino. Digo, ¿dónde quedó ese amor ese amor, el amor del universo? Porque puedo entender y entiendo al infinito, a la infinita subjetividad percibiendo a través de este punto de vista, pero ¿dónde quedó ese amor? Mm, Sé que el amor ese está manifestando todo lo que parece como un universo de objetos, pero no sé, lo del absoluto como que apareció por tropezón. Yo lo que estaba queriendo era fundirme en el amor divino, nada más. Te podés fundir en el amor divino ahora, en cualquier momento. El único problema es el ego, es el sentido de separación con la totalidad. Mm, La manifestación es Dios, es Shiva, es Paravairava. ¿Mm? Es un gran océano infinito de conciencia. sí. No se necesita que el universo desaparezca.
para experimentar ese amor. Eso pregunto, ¿dónde está ese amor Lo acá? único que se necesita que desaparezca, entre comillas, es la ilusión de separación, es el sentido de separación, es el sentido de separación con la realidad lo que no te permite experimentar el amor. Y que con tu mente estás buscando otro estado. No, el ser está ahora, es ahora No estoy mismo. buscando otro estado, estoy buscando notarlo acá. ¿Eh? Sé que está acá. Ah, No estoy buscando otro estado. Estoy intentando percibirlo. Ya sé que está, que es la propia vida. Pero ¿y si no lo puedo percibir? ¿cómo? Digamos, ¿será que el sentido de individualidad me impide percibirlo? Es que tu mente se está No puedo hacer. exteriorizando. No, no, es normal, es el proceso. Tu mente se vuelve a exteriorizar, vuelve a sentir que está separado de eso. Ese es el Arnava Mala. Así como también después tenés momentos donde esa agitación mental, ¿m? Esa agitación mental que produce esclavitud, colapsa, se deshace y te sentís pleno y en paz. Ya lo has vivido esto. Sí, sí, muchas veces, pero Como dicen los Shiva Sutras, después me quedo buscando algo que no sé a dónde. cuando la agitación cesa, el supremo estado ocurre. Mm, La agitación es mental, sí, pues. Bueno, gracias. de nada. Si la agitación se calmara, se experimentaría la plenitud, la dicha de la realidad. Pero el ego siempre quiere algo, siempre quiere algo. Y eso es lo que los separa de la totalidad. Cuando la agitación colapsa, el supremo estado ocurre, o el estado supremo ocurre. Se tienen que fundir en la realidad. Mentalmente, es mental, es un estado mental, de relajación mental, de no querer nada, de no desear nada, de ser uno con eso.
como les dije el miércoles, de total entrega y aceptación. Cuando hay esa actitud de ver a Paravairava en todo, ahí uno se da cuenta de que no es un individuo, no es un individuo y no está separado de la totalidad. Se borra esa noción mental, se cae, colapsa y me doy cuenta de que soy todo. Solo hay un único ser, que es Paravairava y que está ahora, ahora, ahora. No, Antonio. Mm, a ver, por supuesto, cuando uno está en ese estado de quietud mental, ¿m? O de paz, sí, por supuesto, es normal que de repente uno se quede sin preguntas o ya no tenga necesidad de preguntas, porque uno está en ese estado. Entonces todas las preguntas desaparecen. Las preguntas desaparecen, claro, porque uno está en ese estado de reconocimiento. Entonces no hay más preguntas. Pero nuevamente, eso no significa, por un lado, que en el mundo uno va a tener desinterés o apatía. No, es lo que vengo diciendo. No, al contrario, uno se va volviendo cada vez más empático e interesado con todos. ¿Por qué? Porque se ve que solamente hay yo, un único ser. Por ende, al contrario, hay más interés con todo. Hay un incremento en la compasión, hay más interés. Y por otro lado, sí, obvio, cuando se está en ese estado ya no hay más preguntas, pero bueno, también es probable que después las preguntas vuelvan a surgir porque el Arnavamala, que es esta suprema contracción, es una cosa tediosa. Es una cosa tediosa, tediosa, es como una cosa pegajosa. Después vuelve de nuevo y vuelven las preguntas. De nuevo. Todo lo que uno ya había reconocido y uno se sentía en paz en casa, ya sabía. Y de nuevo, falta de plenitud. Me falta algo, me falta algo, no soy pleno. Esa es la gran contracción, son todas nociones mentales. Bueno, para eso hay que estar de verdad, consagrarse de verdad y estar cerca de las fuentes de gracia. ¿Mm? Porque de verdad llega un punto que ese sentido de falta de plenitud, no vuelve más. Son los dos tipos de ignorancia. A nivel del ser, de Purusha,
Listo, no se dan problema, pues ya están recibiendo Shaktipat. Ahora, a nivel intelectual, a nivel de Budi, a nivel intelectual, tienen que erradicar las nociones en su mente que los mantengan anclados a la idea de que son un individuo limitado y no de que son la totalidad. Pero bueno, es que para eso se necesita la gracia y estar en verdad consagrados en el camino. Pero como les digo siempre, ustedes ya son eso todo el tiempo. Ustedes ya son eso todo el tiempo. Así que alivianen las presiones, las cargas, las mochilas. Es toda una idea a nivel mental. El ego es una creación dura del ser, una manifestación, una invención dura del poder del ser que hay que ir descomprimiendo, 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 desmantelando. ¿No? Se tiene que ir volviendo cada vez más chiquito. Pero bueno, es un proceso. Por eso se necesita mucha humildad, mucha consagración, introspección, para que todas las capas y capas de ego se vayan diluyendo, que esta ignorancia no vuelva más. Sí, Adrián. Una pregunta, a lo mejor lo comentaste ya en otra ocasión, que una vez como dijiste que ibas a comentar sobre tu vida personal, por ejemplo, en tu caso, en el tema este de dedicarte completamente a la consagración y al estudio, o sea, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, te ha llevado? No sé si a lo mejor esto lo has comentado ya en otra sesión, Ujú, pero también en mi caso personal, en relación a la pregunta anterior, yo muchas veces es como que siento que esto es como una especie de obsesión, ¿sabes? El estar estudiando, o sea, es como que esto está todo el día en la cabeza. Y por ejemplo, ahora igual, pues a lo mejor está mi pareja abajo y dice, vamos a ver una película y tal, pero yo dentro de mí estoy diciendo, es que está la sesión ahora de Sati y es como que me está llevando hacia venir aquí, por ejemplo, aunque me cueste a lo mejor una discusión o lo que sea. Pero no sé, o sea, por preguntar personalmente en tu caso, pues cómo ha sido todo el tema de la consagración al estudio, porque en mi caso es eso, como que se siente a veces también, por la pregunta que venía antes, que es obvio la ignorancia y se sabe porque dentro se tiene la fe, pero claro, siempre viene la vocecita esta de ¿y qué pasará con esto tal y cual? Entonces, bueno, por preguntarte personalmente en tu caso, pues cómo ha ujú, sido todo ese proceso. ujú. Yo nunca quise consagrarme al estudio. Ujú. Nunca me interesó el estudio. Soy vaga. No, me explico. Es un chiste, yo era abanderada en la escuela, así que no era vaga, fui abanderada. No, me refiero que nunca me interesó el estudio.
Yo quería el reconocimiento del ser. Claro, pero eso requiere, por Yo, ejemplo, estu deshacer la ignorancia. yo estaba enamorada de Dios desde toda mi vida. Mi búsqueda empezó totalmente temprano, o sea, toda mi vida, es que no recuerdo, de verdad. Fue en toda la secundaria, en toda la adolescencia, empecé a los 13, 14 años, de toda mi vida. Mm. Estuve en muchos caminos, con muchos maestros, pero estuve completamente dedicada. Era lo primero en mi vida, lo primero, por mucho tiempo. Y ya lo he contado, iba a entrar en una orden de monjas, con mi primer gurú, que es un monje de la India, un swami, me iba a ordenar en la orden de monjas. Bueno, al final por una cosa u otra no estaba en mi destino, pero luego continué con la búsqueda, y continué y continué y continué completamente consagrada. Estuve aislada, sola por mucho tiempo, sí, en Occidente, sí, viviendo, teniendo trabajo, sí, por supuesto, como todo el mundo, pero esto para mí era lo más importante, lo primero de todo. Mm. Y después, tiempo después, encontré a mi gurú, y si bien yo ya había tenido muchas experiencias de reconocimiento antes, porque yo ya había recibido gracia, por así decir, naturalmente antes, es como que ya nací con este anhelo, fue con mi gurú y por medio del conocimiento y de la comprensión de las escrituras, más el anhelo, más el fuego, que se terminó de disolver la ignorancia que había a nivel intelectual, ¿m? Y que no me dejaban capitalizar el estado de reconocimiento totalmente en el estado de vigilia. ¿M? Porque es como que yo lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba. Es como que no se producía el reconocimiento de que ya estaba acá y de que todo era eso. ¿M? Entonces, ya lo conté muchas veces, fue por medio de la gracia. Fue todo el camino en realidad. No es que fue solamente el último tramo del camino con mi gurú y con las Shiva Sutras. Bueno, fue todo el camino recorrido, pero a lo último me faltaba el clic, el clic, el empujón, cuando comprendí, cuando por medio de la gracia de las escrituras se produjo ese reconocimiento que hizo que no vuelva más hasta ahora, hasta ahora, la esclavitud. ¿Mm? No volvió más, pero no era porque yo quería estar dedicada al estudio. Esto es una vía. Yo en realidad lo que quería era Dios. Dios, quiero darme cuenta de quién soy. Perdón si yo le llamo Dios, no hace falta que ustedes lo llamen de esta forma. Yo sé que esto es shaivismo tricá, esto es una inclinación mía personal. Yo le llamo así. Ustedes llámenlo como quieran. Shiva, el ser, Paravaira, bueno, yo tengo esta inclinación. Sé que no es un Dios personal, ya sé, pero yo le llamo de esa forma, a la fuente de la vida, a la fuente de todo. Bueno, entonces toda mi vida fue eso. ¿M? Y no solo eso, sino que yo también sabía desde muy chica, desde muy chiquita, también ya lo he contado, que yo me venía a dedicar a eso. ¿M? Pero de verdad, es porque no había, o sea, es que no había otra opción. ¿Qué iba a hacer? ¿Ser abogada? No sé, ponerme un estudio contable,
contabilidad, que no tiene ningún sentido para mí. Nada, ningún sentido. Y después, tiempo después, el camino se hizo obvio cuando mi gurú me dijo, vos venís a enseñar, a ayudar a los demás y a ser maestra, punto. ¿Qué es eso? Viniste para eso. Y no me sorprendió, si bien estaba conmovida, no me sorprendió porque fue una confirmación de algo que ya sabía. Mm. Entonces, no es algo especial. ¿Qué quiero decir? Cualquiera que haya transitado un camino y que ya haya atravesado por ciertas experiencias o tomas de conciencia, porque no se trata en realidad de experiencias, se trata de un estado de reconocimiento, ¿sí? Uno puede ayudar a otros. Y si es sincero, es decir, cuando no es desde el ego, cuando uno no lo hace para enaltecerse o para ser alguien, no, no, cuando es sincero, porque uno se da cuenta de que obviamente, ¿qué voy a hacer acá si no es ayudar a los otros? Y es que uno puede hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Al mismo tiempo, no todos tienen por qué hacerlo. Hay personas que por karma vinieron a vivir una vida de lo que sea, con trabajos formales o madres de familia, padres de familia, tienen un negocio, una empresa, un emprendimiento, pero no todos tienen que hacer eso. Y hay otros que sí, por llamado que sí, pero solamente uno eso o sea, solamente eso lo sabe uno, en tu interior. El llamado es algo que se repite y se repite y se repite y se repite y es constante. Como nos enseñó mi gurú muchas veces, que esto era algo que yo también ya sabía, pero por confirmación después lo aprendí, lo adquirí. Cuando algo en nuestro interior se repite y se repite y se repite muchas veces, es que hay que hacerle caso porque es un indicio, es un llamado del alma, es un llamado del ser. Cuando algo en vos se repite por dentro, y se repite y se repite, y se repite. Eso hay que atenderlo, eso hay que atenderlo, es un llamado. Uno sabe, lo que pasa es que tiene miedo. Así es con todo. Uno sabe los cambios que tiene que hacer en su vida, uno sabe todo lo que tiene que hacer. Uno sabe. A veces no, a veces está todo medio confuso, pero a veces uno sabe. Lo que pasa es que el ego tiene miedo, lo que hablamos siempre. Entonces el ego dice, no escucho mi voz interior, no escucho. Pero el ser sabe y te lo está diciendo, te está empujando de atrás, te empuja, te dice, dale, vos podés. Y el ego, no, tengo miedo. Y bueno, por medio de Shaktipata todo eso se va barriendo. Les digo siempre, vos sos Shiva, vos viniste a ser feliz, no escuchar al ego.
Me da gracia porque Gonzalo me dice, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Yo siento tanto amor cuando hablo con ustedes, que no puedo explicar. ¿Dónde está el amor? Dice Gonzalo. ¿Qué dice este señor? ¿Dónde está el amor? Ay, Dios mío. Todas las veces que apareció, me quedé como, "Ah, pero no entendí. Ninguna de las veces que lo sentí, después entendí cómo qué había hecho, qué pasó. Y claro, bueno, sí, se detuvo la mente. Está bien. Ah, aquí. Quedó eso. Solo quedó eso. Sí. Bueno, a ver, otra cosa que les quería decir. Importante, importante, importante. Cosas que nos separan de esto, que es lo que realmente somos. Y no la voy a hacer muy larga porque ya queda poco tiempo, pero se los quiero decir. Es lo que hablamos ayer con respecto al ego falso. Este ego, que yo lo observo, me doy cuenta. Por ahora estoy callada, no digo nada, ya voy a empezar. Hay egos en nosotros que no es su culpa, son egos adquiridos, aprendidos, condicionados. A medida que uno va siguiendo en el camino, es que eso se va empezando a ver cada vez más claro. Y uno ve todas estas cosas. Son como, de verdad, son como bichos. No sé cómo explicar esto. Es como que tenemos bichos adentro. Es una cosa fea, 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 oscura. Cosas feas, de verdad. Se mueven. Lombrices, no sé qué es eso. Es algo horrible. Bueno, el ego falso. Tienen que ser conscientes de eso y estar atentos. ¿Mm? Pueden esconderse de los demás, pero la luz de la conciencia lo ve todo. ¿Mm? Se pueden esconder con los demás, se pueden camuflar, pueden fingir con los demás, pero la luz de la conciencia, la luz de su propia conciencia, lo ve todo. ¿Mm? Ve todo lo que hacen, ve todos los mecanismos del ego, ¿Mm? Ve las mentiras, ¿Mm? Ve todo, ve todo. Así que se pueden esconder de los demás, pero no se pueden esconder de su propia luz, de su propia luz, de ustedes mismos. Así que cada vez más coherencia, más coherencia. Y por favor, esto es una práctica que me sirvió mucho a mí y sirvió mucho a los demás, al resto de los discípulos, cuando estábamos con mi maestro. Em, es una recomendación, de verdad, ayuda y sirve que hagan esto.
traten de desarrollar conscientemente las cualidades contrarias a sus limitaciones. Por ejemplo, si tienen un ego que se dan cuenta, como les dije recién, se dan cuenta que es tacaño, ¿m? El ego tacaño, el ego modo supervivencia. No me importan los demás, solo me importa mi tesoro, mi riqueza para los míos, mi tesoro. Bueno, el ego tacaño, ¿cómo se empieza a disolver eso que es muy feo, la tacañería? Es una energía, es algo que impera a nivel colectivo, bueno, la tacañería, desarrollando la virtud contraria. Sean más generosos, sean más generosos. Y sí, por supuesto, el ego no va a querer, el ego se va a resistir, va a decir, no, no, no quiero, no, 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 no envíes la transferencia, no aprietes el botón, les va a decir eso. No, tienen que hackear la mente, ser generosos. Es una lucha con el Gollum, con el ego falso. Es el ego falso, es el sentido de separación con los demás, es el sentido de separación. Los otros son otros, no, no me interesa. Es así, es un sentido de separación. No sé cómo explicarles esto. Se tienen que dar cuenta en la experiencia propia. Por ejemplo, otras cualidades negativas, que no son cualidades, otros aspectos negativos del falso ego. La mentira, por ejemplo. La mentira, el mentir, el camuflaje, el esconderse. Desarrollen lo contrario. Traten de ser más veraces, más transparentes, más translúcidos, más genuinos. Cuando ven que están mintiendo mucho, que se están ocultando, que bueno, no, al contrario, tienen que conscientemente desarrollar, pero tienen que estar conscientes. Por eso les vengo diciendo, les vengo taladrando al oído, tienen que estar despiertos, no automático, porque cuando estamos en automático somos desatentos, somos inconscientes, vivimos mecánicamente, no nos interesan los demás, no nos importan los demás, estamos siempre en nuestro micromundo, en nuestro pequeño ámbito de conciencia. Por eso les digo, el camino espiritual y todo el proceso de desarrollo del despertar es que va produciendo un cambio en nuestro nivel de ser y en nuestra forma de vivir, en el mundo y con los demás. Y ojo, no es algo moralista, no es algo para que ahora se lo tomen como, uy, tengo que practicar, no sé, la bondad. No, no se lo tomen ahora como un peso, porque no tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. No, tiene que ver con comenzar a estar más despiertos, más conscientes y más atentos en la vida, con el resto de la vida, con el resto de las personas en general. Solo soy yo mismo, en todo y en todos. Pero bueno, para eso implica una mayor conciencia.
Es la inconsciencia lo que nos mantiene en este estado. Pero bueno, de a poco la gracia, la consagración a un camino, el servicio, todo lo que puedan hacer para elevar su nivel de ser, todo los va a ayudar. Para salir del pequeño ego limitado. Bueno, les podría decir muchas cosas más, pero ya van a pasar, no sé, 2 horas. Así que, eh, lo último que les quiero decir es, porque me anoté las cosas que le quería decir. Bueno, también le quería responder a Antonio a una pregunta, pero Antonio te la respondo por privado. Sí, te la respondo por privado porque no llegamos ahora, hoy. Em, sobre el Shaktipata. Uy, se me fue internet. Esperen porque se me acaba de tildar la computadora. Ahí está, ahí volvió. Las personas que quieran recibir Shaktipata me avisan esta semana, por favor, por privado. Y entre esta semana y la que viene comienzo con ustedes, con los que quieran. Sí, bueno, me lo hacen saber. Me escriben por privado y esta semana, ¿qué día es hoy? A ver. Sí, a partir del, bueno, a partir del domingo, lunes, voy empezando con cada uno. ¿Mm? Bueno, me escriben. Cualquier pregunta que tengan me la hacen por privado, hoy ya no llegamos, pero cualquier cosa me escriben, me mandan audio, saben que estoy acá y estamos hablando, ¿sí? Nos vemos el miércoles a las... Bueno, después les mando el cambio horario. Vamos a bajar 1 hora para los de España. Es que sí, vamos a hacer eso, porque son 5 horas de diferencia, si no. Mm. Así que después lo hablamos y les mando los horarios actualizados. Sí, bueno, después les aviso a todos. Bueno, un gran abrazo y nos vemos el miércoles. Gracias a todos. Chao, gracias.